Hoy a tus pies ponemos nuestra vida. Hoy a tus pies, glorioso San José. Escucha nuestra oración y por tu intercesión obtendremos la paz del corazón. En Nazaret, junto a Buenas noches para todos, un saludo a todas las personas que nos han estado acompañando en este segundo taller bíblico virtual. De manera especial pues le damos la bienvenida a este nuestro tercer día de acompañamiento, de reflexión, de escucha de la palabra de Dios. Hoy de manera especial tendremos una experiencia particular y ese es el testimonio de un sacerdote colombiano que reside actualmente en los Estados Unidos, el padre Jaime Ostio, quien ha vivido una experiencia muy cercana a la figura de San José. Es un escritor, particularmente tiene un libro que se llama San José entre lo divino y lo humano. El padre nos compartirá su testimonio de su vocación, iluminado, acompañado y animado por la figura de San José. Esperemos que puedan disfrutar y también de aprovechar de este espacio, de este testimonio que este sacerdote nos compartirá. obrero del Señor, ofreciendo trabajo y oración. Tuviste fe en Muy Dios buenos días, mis queridos hermanos. Quiero agradecer por esta invitación que me hacen para poder comentar acerca de San José, pequeña experiencia que tengo yo acerca de San José. Y aquí en esta iglesia de San José, se llama San Joseph Cathedral en Camden, New Jersey. Le dicen Pro Cathedral, ¿no? Así lo denominó la diócesis, pero el nombre es San José, la parroquia de San José, a lo cual pues yo soy párroco aquí. Es una ciudad, un pueblo cercano a Filadelfia. Prácticamente estamos muy cerca aquí. Yo estoy a como a 5 minutos de Filadelfia. Ya llegamos al estado de Pensilvania, otro estado. Aquí prácticamente termina el estado de New Jersey por este lado. También he estado aquí de párroco durante 6 años. No sé cuántos años más voy a estar para acá, pero estoy muy contento de tener esta experiencia acá. Pero antes de comenzar, quiero agradecerles a todos ustedes el hecho de que puedan participar de este video. Prácticamente, para comenzar, yo empecé a estar más interesado acerca de San José cuando realmente llegué a esta parroquia. San José, sí escuchaba muchísimo de San José. Me acuerdo yo, cuando yo no era seminarista, incluso hice unos retiros, y muchos de ustedes conocen el foyer de Charité en Zipaquirá, con el padre Fernando Umaña. Este padre siempre dentro de las charlas hablaba sobre San José, e incluso escribió un libro al cual pues yo estoy muy admirado con ese libro, porque ese libro también empezó a abrirme las puertas para empezar a conocer más a San José, y del cual pues yo se lo recomiendo muchísimo. Él escribió un libro y según él duró muchos años en escribir este libro, muchísimos años. El padre ya murió, alma bendita. Se llama José de Nazaret, esposo de María. Este libro es un tesoro. Es un tesoro. Si ustedes quieren aprender de San José y quieren realmente comenzarse a amar a San José y tener una experiencia mucho más cercana, yo les recomiendo este libro. Obviamente trae unas enseñanzas muy lindas y una manera de expresar cosa muy humana, y cómo la parte divina y la parte humana realmente empatan de una manera tan increíble, la manera como lo escribe, y que pues obviamente la información que él escribe ahí es una información, creo que fue el transcurso de 30 o 32 años para escribir este librito, ¿sí? Yo cuando vine aquí sí escribí un librito, pero yo no duré los 32 años. No, esto lo hice solamente en 2 años. Este libro se llama San José entre lo divino y lo humano, que son prácticamente algunas letanías de San José, cómo explicarlas y qué significado tiene.
Entonces, pues esto fue basado prácticamente en este libro también, pero en muchos otros escritos, pero prácticamente aquí no hay nada nuevo, nada nuevo. En mi libro no hay nada nuevo, simplemente tomé resúmenes de muchísimos autores, colocarlos acá. Yo no escribí nada, viene de mi autoría. No, es lo que la iglesia dice, lo que los papas, los santos y todo eso. Aquí en este libro, sí, en este libro del padre Fernando Maña, sí, de cosas así muy hermosas y muy interesantes para aprender más sobre San José. Y para comenzar, vemos que en este año de San José, gracias a Dios que el Papa Francisco nos ha otorgado esa gracia de que este año sea el año de San José, y también hemos visto cómo en el misal ya le mencionamos en todas las Eucaristías. San José, sabemos y saben ustedes, mis queridos hermanos, mis queridos seminaristas, que es el patrono de la iglesia. Y pues para comenzar el hecho de San José como esposo de María. Cuando el padre Fernando Maño habla aquí, él menciona mucho sobre cómo fue el conocimiento entre José y María. A mí me llamó mucho la atención porque él lo menciona de una manera muy humana. José, cuando vio a María, definitivamente se enamoró de ella. O sea, ¿por qué es tan necesario eso de que tenga que enamorarse de ella? Porque es humano. El amor es humano. Y entonces, para que haya un verdadero matrimonio, deba existir un verdadero amor. No va a haber en ningún momento ningún tipo de intereses, no va a haber ningún tipo de búsqueda de otras cosas, a no ser que Dios y la gracia de Dios esté infundida en ellos. Y como vemos cómo Dios a través de la historia, y vemos los profetas, ha llegado a mostrarnos a nosotros quién es el elegido y quién es la elegida. Sí, quién Dios encomienda a traer el Salvador a nuestras vidas. Cuando empecé a llegar aquí en la iglesia de San José, esta es una iglesia, un lugar pobre. Es grande, como ustedes pueden ver, es bastante grande. Y realmente la gente que viene acá son la mayoría inmigrantes, gente de Latinoamérica, México, de República Dominicana, de Nicaragua. No hay casi colombianos en esta parroquia. Es más que todos mexicanos, nicaragüenses, hondureños, eh, de toda esta parte de Centroamérica y de México más que todo. Pero la mayoría son inmigrantes, y al decir inmigrantes, pues obviamente aquí le dicen ilegales, es decir, no tienen papeles para trabajar, no pueden, pero tienen familias y todo eso, y ellos son los que vienen acá, ellos son los que vienen acá. Aquí prácticamente yo celebro la misa en español, imagínense, todo el mundo es en español, solo celebro una misa en inglés los domingos, la primera misa en inglés, pero la mayoría que vienen son en español, hablan español, pero lo hago porque pues obviamente como aquí el primer idioma es el inglés, entonces tengo que celebrar al menos. Y a no ser pues que se me pidan o que llegan muchachos o cualquier personas que deseen que la hagan en inglés, pues yo hago la misa en inglés. Pero todo eso, la celebración, a ver la gente, la manera, pues yo miraba como José me estaba diciendo algo. O sea, es increíble uno poder identificar el significado del llamado de Dios a través de los santos, y mi sacerdocio se lo debo a María, eso es algo que lo tengo, que no lo discuto. María fue la que me llevó por todo el camino para poder llegar a ser sacerdote. Yo no le colocaba atención a San José, aunque lo escuchaba muchísimas veces en los retiros, sobre todo cuando iba a los retiros del padre Fernando Maña allá en el foyer de Charité, y muchas cosas, pero no le colocaba la atención que le coloco ahora. Y eso es una cosa que le quiero decir a ustedes, mis queridos seminaristas. Tal vez ustedes en este momento no le pongan mucha atención a lo que yo les estoy comentando, porque en mi época, lo que yo quiero decirles a ustedes, yo diré 16 años para ser sacerdote. Hice el seminario 2 veces, lo hice en Colombia en el seminario de Bogotá, al cual pues obviamente no califiqué al final. ¿eh? No voy a entrar en detalles sobre eso, sería sería un testimonio de mi vida,
Y después fue cuando llegué aquí y empecé a estudiar de nuevo. No me valieron nada lo que había estudiado en Colombia. Tuve que empezar de nuevo porque no sabía en inglés, no sabía nada. Y empezar a estudiar totalmente toda la filosofía y la teología. Bueno, fue, gracias a Dios, fue en una universidad donde hay un seminario diferente. Ya las personas me aceptaron como personas ya que habían tenido, aunque no tenían ningún grado, pero sí miraban el estudio que había tenido como años de estudio, pero no me valía ninguna materia. Entonces me colocaron con las personas que eran ya prácticamente profesionales, porque hay una parte, una sección de profesionales, otra vez de principiantes. Entonces me colocaron ahí, gracias a Dios, y pues mi vida de seminario aquí fue una vida mucho más de, como una universidad y del seminario al mismo tiempo. Entonces fue totalmente diferente, las dos experiencias totalmente diferentes, el Seminario Mayor de Bogotá a lo que viví acá. Pero por el camino, pues me quedaba muy difícil el idioma y todo eso. Fueron muchos años que tuve que estudiar acá para poder realizar eh, mis grados, porque no tenía nada. Y finalmente, pues, ser ordenado aquí en la diócesis de Camden. Yo nunca lo esperaba, nunca esperaba venir a este país, nunca pensé llegar acá, pero bueno, las cosas de Dios son, esas son las otras cosas que uno no debe comprender y debe uno entender. No lo entiendo uno al principio, y eso es una cuestión de vocación, y eso sí se los quiero decir. Si el Señor te llama, te va a llamar, ¿sí? Muchas veces no puede ser en donde tú estás, sino el Señor te llamará en algún otro lugar, y eso yo no lo entendía y no lo quería entender muy tercamente, pero sin embargo me tocó estudiar muchísimo para poderlo llegar. No, créanme que hubo momentos en que sí pensé, que decían, bueno, ¿será que esto es una obsesión mía? Y después con el tiempo me di cuenta que no, que era que Dios que lo quería y me he dado cuenta. Y por eso con San José, mire, cuando me dieron esta parroquia, con muchos problemas, con muchas cosas, como siempre, cuando uno recibe una parroquia, pero sin embargo fue un reto para mí. Entonces yo empecé a pedirle a San José. Yo empecé a pedirle a San José, ¿cómo está tu parroquia? San José, tú tienes que ayudarme. Entonces, llegué aquí, empecé a pedirle a San José, a salir a gente con los grupos, a mirar cómo hacer que la vida aquí parroquial sea producto de encuentro también con San José. Entonces, una de las cosas que yo comencé a hacer fue la oración de San José, el Papa, creo que Juan 23, Juan 3, no me acuerdo bien, porque yo tengo mala memoria, discúlpenme si a veces digo algunas cosas que pues yo sufro mucho por eso, entonces, pero esta oración de San José es la primera oración donde están las letanías. Ustedes la hacemos todos los días. Primero la empecé a hacer los miércoles. Después empezamos a hacerla todos los días y fue cuando, un año antes de que comenzara la pandemia, empecé a hacerlo todos los santos días esta oración con todas las letanías y y se quedó ya como parte de la iglesia de San José en realizarla después de cada Eucaristía, la hacemos. Y eso pues también me ha traído también interiormente una espiritualidad josefina, una espiritualidad vinculada también a José, ya conocerlo más. Entonces yo sabía que yo tenía este libro del padre Fernando Maña, pero tenía fotocopias, las había leído y no las encontraba. Y decía mi hermano, y mi hermano por fin consiguió el libro para podérmelo traer. Y es un libro muy especial porque a mí me trae muchas cosas que realmente dentro de lo que uno puede pensar dentro de la lógica es verdad, como les estaba diciendo. El encuentro de José y María, creo que es un encuentro en el que se enamoraron, se enamoraron, ¿sí? Se enamoraron. Y obviamente eso también es algo que uno tiene que entenderlo. Y yo les digo por qué. Yo soy sacerdote y como sacerdote, cuando era seminarista, antes de ser seminarista, yo me enamoré. Pero siempre había una inquietud interior en mi corazón y no me gustaba que hubiera eso. Y le pedía mucho a la Santísima Virgen María. Y me acuerdo que una vez fue con mi director espiritual y le dije, pues sí, yo quiero seguir al Señor, pero también quiero tener familia, quiero hacer mi vida. Entonces él me decía, ten mucho cuidado y reza y no te precipites en tomar decisiones, que a veces nosotros queremos las cosas ya.
y seguí su consejo. Y fue cuando, viendo a la Santísima Virgen María, pues me di cuenta que Dios me estaba pidiendo a mí y no fue nada fácil. Fue un momento muy duro, fue un momento muy fuerte, pero Dios nos da a nosotros la fortaleza, por medio de la Santísima Virgen María, como ahora me la está dando, me está dando mucho San José, después de muchos años, porque estoy conociéndolo más. Y por eso les digo, una cosa es su vida en el seminario que están pasando ahorita en este momento, todos los intereses que ustedes pueden ver y todo ese tipo de cosas, pues que con el Señor con el tiempo los va limpiando para aquellos que realmente quieren asumir la misión de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es algo que les quiero decir ahorita, mis queridos seminaristas. Lo que viene ahorita en este momento es todos los que van a ser sacerdotes y ustedes, mis queridos seminaristas, va a ser un reto grandísimo. ¿Nos entregamos plenamente a Jesús y hacemos lo que Él nos pide o no va a funcionar las circunstancias? Ahora la iglesia está siendo cada vez más perseguida en muchísimas situaciones, por todos los caminos. O sea que ahorita ser sacerdote ante la sociedad, ante el mundo, eso ya no es un privilegio, ni ser obispo, no. Eso ya es un sacrificio y va a ser un sacrificio en el cual tienes que darte cuenta que si te vas a lanzar a este capítulo de la salvación, de entregar a tu vida por Dios, tienes que aprender a buscar valor de Dios y a orar muchísimo y a pedirle al Señor para que puedas contrarrestar con todas las dificultades que se nos están presentando y que se presentan y que no ha sido nada fácil. Por ejemplo, aquí en los Estados Unidos, yo como sacerdote hispano, o sea, hispano, no es lo mismo que un sacerdote americano. Los privilegios de un sacerdote americano son diferentes a los de nosotros. Muchas veces uno dice, no, porque tú estás allá y no es lo mismo. Lo mismo con el obispo, no está igual. Son cosas diferentes y uno tiene que entender. Por eso es muy importante que si tú estás en tu país y sabes qué es lo que estás haciendo y quieres estar ahí, pues hazle adelante. Si Dios te llama por otro lado, pues el Señor ya te dejará saber en dónde va a ser y cómo va a ser. Entonces es algo que uno tiene que entender. Entonces, para dejar el amor, hermano, dejar el amor de una pareja, de alguien, en qué significa enamorarse, porque yo sé qué significa eso. Yo lo tuve que vivir y tuve que vivir el rompimiento también para poder entregar al amor de Dios. Y fueron también años para poder comprender también la voluntad de Dios, a pesar de que yo estaba estudiando y siguiendo todo. Y pues obviamente cuando llegué aquí donde la iglesia de San José, fue un gran apoyo el poder realizar solo y exclusivamente la oración de San José con las letanías de San José. Y al ver esto, pues cuando el padre Fernando Umaña comenta aquí de que los dos se enamoraron, para mí fue algo muy hermoso, porque uno tiene que enamorarse, ¿sí? Y lo mismo pasa con el Señor Jesucristo, con nuestro Señor. Uno tiene que enamorarse, pero necesitamos utilizar las palancas espirituales. Y qué más que la Santísima Virgen María y San José para enamorarnos más de Jesús. Nos van tomando poco a poco. Y aquí, en este libro, o sea, más que mi propio libro, yo quiero comentar el libro del padre Fernando Maña porque realmente me impacta muchísimo. Él habla del encuentro entre José y María y ese momento, pero cómo pudo haber sido y cómo José era un hombre que realmente era muy devoto a la oración de los sábados en la sinagoga y que escuchaba la palabra, pero que dice el padre que José no era un hombre que se contentaba con lo que decían de la explicación de la palabra. Él quería saber mucho más profundo qué significado tenía. ¿Sí? Y eso le da un apoyo increíble. Y otra cosa que dice aquí el padre Fernando Maña es que en la época en que Jesucristo, en la época de José, para el nacimiento era una época en que los que vivían con la familia de José y de María eran las personas que realmente la gran mayoría vivían castos por el reino. Eran personas que realmente en ese ciclo familiar que vivían dentro de sus comunidades, el ser casto no era nada extraño para ellos. Por eso la acción encomendada para José la vino a entender muy rápido y lo que tenía que hacer, porque ya previamente el Señor
lo iba preparando a él. Y obviamente dentro de la vida diaria también se iba preparando para poder llegar a ese momento. Es decir, que ese momento no simplemente es porque por allá estaba caminando José perdido, y entonces Dios le dijo, venga para acá, venga, que yo lo necesito, venga. No, no, no. Fue toda una preparación desde el momento, desde su nacimiento, con su familia, y lo mismo fue con María. Entonces, es muy necesario y muy importante saber que Dios lo va preparando a uno. Yo a veces me decía cuando estaba estudiando en el seminario, pero ¿por qué tantos años? ¿Por qué tengo que seguir estudiando? Pero es que ya, yo no entendía nada en ese momento. Ahora vengo entendiendo por qué es que Dios permitió que yo pasara tanto tiempo y siguiese estudiando. Pero eso no lo entiende, muchas cosas no lo va a entender uno inmediatamente. Entonces, a veces uno tiene que pelear con la terquedad de uno mismo y también dando cuenta de qué es lo que Dios quiere de uno. San José era un hombre que escuchaba, era un hombre que realmente eh, eh, meditaba la palabra y también tenía un gran don de poder discernir bien qué es lo que Dios pedía de él. O sea, el hecho de estar en una familia, en un lugar donde pues prácticamente la castidad era algo muy normal, ya era una preparación muy fuerte para él. Porque también el padre Fernando decía cómo en el momento en que José vio a María, él pensó, ¿y si esta mujer tan hermosa vaya a ser la elegida de Dios para traer a su hijo? ¿Quién soy yo? No, el momento de cuando se habla de la Biblia, cuando hay palabras que dice la rechaza o la repudia, no es tanto porque se puso de mal genio, porque no, es que porque vio en María la posible candidata electa de Dios para traer al Salvador. Es decir, ya el Espíritu Santo le estaba mostrando a José algo que nadie más lo entendía. Se enamora como se enamora un hombre de una mujer cuando la ve y ve su belleza. Lo normal, lo que le puede pasar en la atracción entre una mujer y un hombre. Pero también empieza a pensar en esta belleza de esta mujer, porque conocía que María era una mujer muy bella, obediente, oradora, una mujer muy, muy digna de Dios, y que él veía en ella a alguien muy especial, y la veía tan especial que él mismo decía, pero es tan linda, es tan hermosa esta mujer, pero es tan especial, que ella puede ser la elegida. Y obviamente yo creo que esa intuición en algún momento, pues Dios se lo tuvo que haber colocado en el corazón de José para que José se quedara con ella. Que el sueño cuando le dice, José, no temas a tomar a María por tu esposa, porque ella concebirá un hijo, se llamará Jesús. Entonces, no tengas miedo. O sea, el hecho es de saber que a través del sueño ya Dios le aclara a José la tarea que él debe hacer. Y el mismo padre Umaña dice, cuando tiene este sueño y cuando se da cuenta José, por eso José se le llama también el silencio de José, viene siendo una gran bendición para nuestra iglesia y para cada uno de nosotros, porque él de alguna manera ya se estaba dando cuenta que su tarea era esa y que la iba a hacer con plena felicidad y con alegría. Le iba a hacer. ¿Sí? El mismo padre de Umaña, yo me acuerdo cuando estaba hablando de eso, decía, él era como el chapulín colorado. ¿Sí? No contaban con mi astucia. Es decir, ya lo que estaba conociendo de Dios, mostrándole, él ya estaba preparando también para mantener
siempre a María junto con él y ayudarla en todo lo que tenía que hacer como un esposo dentro de la castidad. Y la castidad dentro de la descendencia de David en la época de José y de María era muy normal, muy frecuente, y ellos vivían realmente muy felices. Entonces, pero con José y María fue algo diferente, pero no dejaba de haber ese amor, esa atracción, pero con un profundo respeto entre los dos y muy especial de José hacia María, porque pues obviamente ya el Señor le había mostrado y él tenía que estar ahí enfrente. Entonces, una de las cosas que dice aquí, dice José lo dijo a María. Si ella quería ser toda de Dios, José respetaría esta decisión. Serían ambos de Dios. Su amor estaría por encima de las expresiones naturales del ser humano. Su unidad espiritual hecha en el espíritu de Yahvé se expresaría en otras formas, mucho más profundas. Su unidad sería en Dios y para Dios. Cuando María escuchó todo esto de labios de José por primera vez en toda su vida, se sintió comprendida hasta en lo más profundo de su ser. Sintió que su propósito de virginidad había sido fecundo. Al engendrar el alma de José una decisión semejante que venía a madurar sus deseos secretos, no pudo no mirar a los ojos de José. Un abrazo silencioso selló la mutua decisión. Eran todos de Dios, eran todo para Dios para siempre. Cuando regresaron a su casa, irradiaban de gozo. No podían comunicarlo a nadie. ¿Quién lo comprendería? Un matrimonio virginal era incomprensible para el mundo. Su gozo era tan grande que todos se sentían sin poder explicarlo. José no se sentía en este mundo, estaba como en otro planeta. Su alegría y su gozo lo transformaban cada vez más profundamente. Una vida consagrada a Dios en el matrimonio. Miren esto tan especial. Tuvo que haber sido así. Los dos deberían estar en un gozo increíble dentro de su matrimonio, sabiendo en castidad lo que tenían que hacer en nombre de Dios y que de la misma manera se entregaban los dos a Dios y que solamente Dios lo entendía. Era incomprensible para el mundo, entendible para Dios y para ellos, que su alegría hacía realmente revelar que era un matrimonio feliz y que Dios estaba con ellos. Es que definitivamente tuvo que haber sido así, porque sin amor las cosas no se dan. Es una cosa muy importante. Si uno no ama el ministerio y lo que Dios nos ha dado, y sobre todo los sacerdotes, si nosotros no amamos nuestro ministerio, pues es difícil amar a Dios. Es difícil amar a Dios. Y eso es lo que lo quiero decir a ustedes, mis queridos seminaristas. El ministerio va a llegar, para unos más cortos, para otros más largos, dependiendo de la situación. Pero mientras tú tengas el deseo en tu corazón de querer ser sacerdote y busques a Dios con rectitud y con honestidad, Dios te da ese don para que tú multipliques la gracia de Dios con el don que Dios te da. José, dentro de su silencio, y lo cual pues es muy poco lo que se sabe, pero sin embargo se llegan a argumentos muy lógicos y que son comprensibles dentro de la situación de la vida de ellos en aquella época, pues obviamente nos da a nosotros esa proporción de mirar muy profundamente lo que José hizo para la humanidad en nombre de Dios. Y papel grandísimo. Y hasta ahora, en este año de San José, pues estamos empezando a ver más claramente su acción. Él es el patrono de la iglesia.
Claro, si él estuvo cuidando de Jesús, ¿a quién estaba cuidando? A la iglesia. Cuidando de María, ¿a quién cuida? A la iglesia. Estaba mirando, previendo lo que no le pasara nada. ¿De dónde estaba? ¿Con quién estaba? Mirar a ver cómo cuidarlo, alimentarlo bien. Por eso es una de las cosas en las cuales nosotros debemos encomendarnos también a, a San José, porque obviamente cuida su iglesia. Nos da a nosotros la posibilidad de que las cosas salgan muchísimo mejor. Jesús ayuda increíblemente a aquellos que realmente, por medio de José, nos da esa gracia. Y sobre todo en este año. También uno ve que en la medida en que iba creciendo Jesús, José tenía que enseñarle muchas cosas, como un papá. Pues obviamente en aquella época, pues, lo que el papá hacía, pues lo iban aprendiendo sus hijos y así en generaciones que venían, pues iban aprendiendo, ¿no? Si José era carpintero, pues muy seguramente Jesús tuvo que aprender carpintería. Y eso, pues obviamente era lo que lo iba a mantener sucesivamente. Obviamente las familias enseñaban de aquello, de aquel arte que aprendían a sus hijos para que siguieran ese arte. Y así, eso ahora no es lo mismo. Ha cambiado muchísimo, pero es una cosa que tenemos que entender sobre la iglesia y sobre Jesús. Y José nos ayuda mucho a enfocarnos en ello. Cuando decimos que Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre, es en verdad así. Y es la doctrina y lo que Dios nos encomienda por medio de todos nuestros padres de la iglesia, lo que hemos aprendido para hacer las cosas como deben ser en fe y enseñar lo que debemos enseñar, hacer lo que debemos hacer en fe en cuanto a lo que aprendemos nosotros, porque eso siempre va a ser igual. Eso no se puede cambiar. La palabra de Dios no la podemos cambiar. No se puede cambiar, no se le puede quitar realmente lo santo, lo propio que hay dentro de la misma palabra y que nosotros debemos mirarlo muy claramente. Entonces, para poder mirar bien, lo que no cambia es lo que Jesús nos enseña frente a su caridad y a su amor. Pero lo que sí está cambiando y que vemos ahorita en el mundo de ahora es todas las ideologías que estamos viendo alrededor, que son retos grandísimos. No se trata, ¿sí?, de cambiar, porque eso es lo que están buscando, de cambiar toda la doctrina, de cambiar la palabra de Dios para que la iglesia se adecue a la situación que estamos viviendo, porque todo está cambiando. No. Recuerden una cosa, Jesús será el mismo ayer, hoy y siempre. Lo que tenemos que enseñar, aquello que Jesús nos dio, especialmente en el sacramento de la Eucaristía, el sacramento de la Eucaristía. Hagan esto en conmemoración mía. Por eso, mis queridos seminaristas, ustedes tienen que estar todos los días recibiendo a Jesús. Que el momento de la Eucaristía sea algo muy especial en el comienzo del día. Aunque tengas tus exámenes, aunque estés estudiando, aunque tengas problemas, aunque no sabes qué hacer con tu fe, aunque tengas crisis, ve a la Eucaristía y ve con fe. Y pídele a la Santísima Virgen María y a San José y verás que por medio de ellos tú aprenderás muchísimas cosas y empieza uno a aprender qué es lo que Dios quiere de uno, porque uno siempre es terco. Todos de alguna manera somos tercos y queremos en alguna manera hacer lo que nosotros queremos. Pero, ¿qué es lo que Dios quiere de mí? Eso lo vamos descubriendo poco a poco en la medida que vayas caminando con Dios. Por eso, muchas personas y muchos sacerdotes, cuando ellos son sacerdotes, empiezan a hacer sus cosas y llaman mucho la atención y hay que tener mucho cuidado con todo eso, porque lo que hace es cambiarnos todo lo que Dios nos regala a nosotros, sobre todo en el sacramento del orden sacerdotal.
el ministerio que Dios nos regala, a lo cual ustedes, mis queridos seminaristas, se están preparando y que les encomiendo y que siempre estarán en mis oraciones para que el Señor haga a ustedes sacerdotes santos, sacerdotes que muestren a nuestro Señor Jesucristo y que pues obviamente lo que viene y lo que está viniendo es un cambio increíble en el mundo, en la iglesia, todo ese tipo de cosas, pero Dios, su palabra, lo que Dios nos dice, eso no debe cambiar. Lo que realmente la iglesia nos promueve, nos dice. Y San José nos ayuda muchísimo. Entonces, el consagrarse a San José es una manera también de conocerlo muchísimo más. Yo quisiera comentarles muchísimo más. Yo sé que también he hablado mucho de mí, muy poco de San José, pero créame que con San José se obtienen cosas muy, muy grandes y muy, muy hermosas. Ustedes saben que el Papa Francisco colocó más letanías en la de San José, ¿no? San José como el custodio del Redentor, pues realmente es fascinante, sobre todo las tres primeras, custodio del Redentor, servidor de Cristo y ministro de la salvación. Es que al verlas y al meditarlas realmente nos trae bastante en qué hablar, investigar y mirar y orarlo. Y también está el apoyo a las dificultades, patrón de los exiliados, patrón de los afligidos y patrón de los pobres. Incluyámoslas también. Orémosla con mucha devoción. Hagamos la oración y la consagración a San José. Se lo recomiendo muchísimo. Y si eres mariano, no dejes a María para nada, para nada, para nada. Pero toma también a José, porque ahí vemos la familia, la sagrada familia. Y si hay algo que nos quieren quitar y quieren acabar son las familias. ¿Y qué más si nos consagramos a José y a María? Ahí, que traen al Salvador, donde vemos la sagrada familia, a la que la celebramos en la Natividad, ahí, en diciembre, la familia. Es la que tenemos que construir, mantener, enseñar, seguir adelante, darles apoyo, mostrarles a Jesús. Y usted verá cómo San José ayuda increíblemente, grandemente, inclusive en tu propia vocación, en lo que Dios quiere buscar de ti, en lo que Dios quiere enseñarte. San José en su silencio, en su manera de obedecer, porque si hay algo que realmente debemos darle crédito a José, es que era un hombre obediente, muy obediente. Por eso la acción de Dios fue mucho más rápido para con él, mucho más rápido, porque fue un hombre que aprendió a obedecer amando y amando de la manera como Dios quería expresárselo. Por eso fue feliz, por eso nunca fue un hombre infeliz, fue un hombre feliz, un hombre lleno de Dios, un hombre que realmente estaba tratando de hacer lo posible porque su familia estuviera segura. Y por eso nuestra familia, la iglesia, se mantiene también segura cuando le pedimos a San José que se una a nosotros, que esté con nosotros, que nos ayude en nuestras iglesias, en nuestras comunidades, y que más que nuestras vocaciones, para que sigan aumentando y para que cada día nos demos cuenta de que necesitamos a nuestro Señor Jesucristo. Vaya la bola que tenemos que hacer. No se preocupen, mis queridos seminaristas, hay mucho trabajo por hacer, pero tenemos que aprendernos a enamorar mucho más de Jesús. Y la Eucaristía es uno de ellos, se lo recomiendo. La Eucaristía, Eucaristía. La Eucaristía, vayan con devoción. Yo sé que cuando está uno en el seminario hay muchas cosas que tienen que hacer, muchos exámenes, muchos problemas, circunstancias. Oren, oren, oren. Y no dejen de ir a la Eucaristía y de recibir a Jesús con todo el amor, reconociendo lo que Él está ahí presente en nuestras vidas. Con esto, pues termino. Me gustaría ampliar más, pero no tengo más tiempo. Pero si tienen algunas preguntas, háganmelo saber. Realmente, pues yo prácticamente hablé acerca de las opiniones del padre Fernando Maña. No dije nada sobre el libro, sobre el mío, solo escribí sobre algunas letanías y explicarlas a nivel de los santos y de los padres pues, que habían comentado acerca de él, sobre San José. Entonces, mis queridos, les deseo lo mejor en este año de San José. Orar muchísimo para que se acabe la pandemia, para que todo pues llegue mejor a su normalidad, aunque
Hablando de normalidad, no va a ser la misma normalidad que vimos antes, pero sin embargo es lo que tenemos que sabernos adecuarnos sin cambiar para nada lo que Jesús nos dice. Y que Dios me los bendiga siempre a todos ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Glorioso San José, Maestro de